Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. ¿Cómo observas la economía, Carlos, en estos momentos, la economía nacional? Excelente pregunta, y es difícil no verse uno contaminado con el tema político, porque están hermanados. Y una cosa que yo siempre menciono es que en temas de economía, de política y de finanzas, aunque no te gusten y aunque no les entiendan, te afectan. Te afectan como persona física, te afectan como persona moral, te afectan aunque no quieras. Entonces más vale estar un poco informado de todo y tratar de quitar las ideologías y meter lo que realmente son los hechos y las pruebas. Entonces la economía, ¿qué les puedo decir? Sí ha habido un deterioro desde el 2019, hubo un deterioro. Antes de empezar la pandemia, ya la economía mexicana ya había tenido una recesión y ya había decrecido. El 20, todas las economías a todos nos fue mal y en México decreció más del 8%. En el 21, el año pasado, claro, hubo un rebote. No hay un mérito alguno ni a nadie, ni al presidente, pero tampoco a los empresarios. No hubo un mérito que darles a nadie por ese crecimiento. Más bien fue un rebote después de una caída del 8%. Y este año va a seguir una tendencia, pero desacelerada. Se espera pues un crecimiento, dice el gobierno 5%, no hay manera que llegue al 5%. Los analistas en promedio hablan del 2.8%. La realidad es que debemos estar esperando por ahí del 3% de crecimiento, salvo que haya un impredecible. Recordemos que es un año electoral, aunque no creamos. ¿Qué significa un año electoral? Es incertidumbre, hay uso del presupuesto de manera muy direccionada hacia los estados que va a haber elecciones, entonces no va a haber un crecimiento homogéneo. Y también cuando hablamos de un decrecimiento, no es un solo México. O sea, no es lo mismo cómo le fue a Sonora que cómo le fue a Oaxaca. A lo mejor Sonora rebotó el doble que lo que rebotó Chiapas también. Entonces, y no es lo mismo para la industria electrónica que como le fue a los hoteleros. Entonces, a veces también tenemos que tratar de tener claro en qué nos afecta a nosotros. Siempre tratamos de ver qué nos afecta. La economía va a crecer, pero no lo suficiente, y también va a ser muy diferente en los estados del norte que los del centro y que los del sur. Entonces, es una respuesta difícil de darla específica y se tiene que manejar en tonos genéricos. Carlos Villarreal, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Excelente. Al contrario, gracias a ti. Open Vision. Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Peláez y os espero en Open Vision con un artículo que haré todos los meses para que esté todo el mundo atento de lo que ocurre en la actualidad internacional. Gracias. Muy buenos días. En Open Vision Radio Podcast estamos precisamente con nuestro principal columnista de Open Vision, Alberto Peláez Montijos, desde España, desde Madrid. Así es, Alberto, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, ¿y tú? Bien, pues muy contentos también de estar haciendo un enlace contigo. Y pues bueno, pues a preguntarte, ¿tú cómo ves actualmente la situación? Ahorita hay varios acontecimientos que estamos viviendo y varios puntos que se tiene que analizar, sobre todo como analista internacional, la situación de Ucrania y Rusia y la situación que hay actualmente con Taiwán, con la visita de Nancy Pelosi. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alberto? Bueno, si quieres, Carlos, empezamos por el último, por Nancy Pelosi, que estuvo unas horas, pero fueron las suficientes como para incendiar un patio que ya de por sí está bastante incendiado. Yo creo que fue un acto, no te diría de irresponsabilidad, pero nada de lo que se hace en la Casa Blanca es irresponsable, está milimétricamente medido. Ahora, hay que tener en cuenta que Taiwán sigue siendo en el fondo una parte de China. Distinto es que tenga un estatus distinto, un status quo distinto, pero los estados en el planeta son muy pocos los que han reconocido a Taiwán como un estado. Una cosa son las relaciones comerciales, que así las mantienen todos o casi todos, porque es un país que tiene un potencial para poder sacar todas sus exportaciones, todos los temas comerciales, pero desde el punto de vista político es algo que tienen que arreglarlo ellos, los chinos. ¿Por qué Xi Jinping estaba tan enojado y ha amenazado, ha sacado sus dientes con los cazas y con los tanques al lado? Porque al final es una cosa doméstica y se viola
un protocolo que ya había en el que nadie podía meterse en principio, ni tampoco desde el punto de vista diplomático, con Taiwán. Por eso, yo más bien creo, la lectura que le daría es que como el primer martes de noviembre hay elecciones intermedias y los demócratas pueden perder una gran potencial base de gente que va a dejar de votarles y van a votar a los republicanos, pudiera ser perfectamente un guiño de Joe Biden hacia los republicanos y hacia Trump. Al final hay que pensar que Trump nunca estuvo buenas relaciones con China, que los republicanos no tienen buenas relaciones con China, los demócratas mejores, y que hay que hacer un guiño porque dentro de otros 2 años hay elecciones en Estados Unidos. Y además no podemos olvidar que Joe Biden es una política internacional nefasta, empezando hace ahora un año. Estaba pasando que las tropas estadounidenses se marchaban de Afganistán por la puerta de atrás. Por eso también el atentado o el asesinato de al-Zawahiri, que es el número uno o era el número uno de ETA, de Al-Qaeda, ahora, una vez que Bin Laden también fue asesinado. Tenía que limpiar un poco su imagen, su cara, porque la imagen en el exterior de Joe Biden no es buena y tampoco en el interior, y eso lo está demostrando la cantidad de gente que ha dejado de votar a los demócratas. Con respecto al tema de Rusia y de Ucrania, yo sigo pensando que esto se podría haber arreglado desde el principio, pero ahora ya no tiene vuelta atrás. Ahora sí que no hay la posibilidad de decir vamos a parar esto. No, esto no lo vamos a parar. Rusia se ha dado cuenta que sigue siendo el actor más importante, que ahora tiene agarrado por las propias gónadas a los países europeos, que son los que más lata, vamos a decir, podemos estar dando, y por supuesto Estados Unidos. Ahora estamos a principios del mes de agosto, Carlos, se hace mucho calor en toda Europa, más ahora con el cambio climático, pero llegará octubre, noviembre y diciembre. Y entonces veremos qué es lo que pasa, porque ya está cerrando el gas, cada vez que lo cierra un 20%, nos va estrangulando más. Y aquí el invierno es muy frío. Y es un invierno helador. Y el gas lo que puede hacer es que se convierta en una herramienta de superlujo. Por eso los cortes eléctricos, todo va concatenado. En Francia, Macron ha dicho que va a pagar París por el corte de los cortes energéticos. Aquí en España igual. Es decir, todo va ligado y todo tiene pinta, por lo menos en el caso de Rusia y Ucrania, de que si bien no va ganando la batalla en el campo de batalla, nunca mejor dicho, sí lo va ganando a otros niveles, especialmente comerciales. Fíjate, Alberto, que hay 2 puntos muy importantes, fíjate, en esas 2 cuestiones políticas bélicas, el caso de Ucrania y Rusia, el punto de vista del gas, y por parte la consecuencia o lo que causó especulación con Nancy Pelosi en su visita a Taiwán. Aparte de que el martes hubo una caída en los mercados, todos los mercados de Wall Street, y el miércoles está amaneciendo de una manera una recuperación. Pero pues también hay un punto de referencia, igual que de Rusia y Ucrania, que es, por ejemplo, se está diciendo que China ya no está vendiendo las baterías que se venden para los autos eléctricos. Pareciera que hay presión en los 2 puntos muy importantes que de una manera pueden afectar obviamente a la economía mundial, causando una incertidumbre, una volatilidad en los mercados. ¿Qué opinas al respecto, Alberto? Claro que puede pasar, Carlos. O sea, al final, China, a ver, en China hay que ubicarla en su ruta de la seda. La ruta de la seda del siglo I y del siglo II, pero hoy tenemos una nueva ruta de la seda. Tanto en aquel entonces como ahora, aquella ruta de la seda seguía y sigue pasando inexorablemente por Ucrania. Fíjate qué paradoja, ¿no? Y China ha sido siempre un país eminentemente exportador. Luego, en la actualidad tiene muchas más cosas, una potencia bélica, etcétera, pero es un país exportador fundamentalmente, por eso su economía crecía hasta hace muy poco a 2 dígitos, al 10, al 12, al 13%. Y en el momento en que China corte el grifo, como Rusia corte el grifo del gas, entonces, si ya tenemos todos los países del planeta una inflación, que ya estamos todos, aquí en España estamos en torno a 2 dígitos también, al 10%, pues imagínate lo que puede ser cortar la hebra del comercio chino y cortar la hebra del gas y del petróleo ruso. Por mucho que en México, por ejemplo, tengamos mucho petróleo, que eso sí, en esa parte sí le beneficia a México, sin embargo, la inflación se va a disparar en todos los países del mundo, incluido España y México.
Sí, definitivamente un cáncer mundial que es la inflación, ¿no? Estamos en una etapa de estanflación donde la inflación en el caso de México ya estamos arriba del 8% histórico por más de 2 décadas y al parecer no hay un tope. Hay que ver las consecuencias que va a resultar precisamente en estos 2 puntos internacionales que me gustaría, Alberto, que nos escribas para Open Vision precisamente el tema de Nancy Pelosi y las repercusiones que podría haber en la revista Open Vision en la próxima edición. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ya haré una cosa sobre el tema de Nancy Pelosi y te digo, esa irresponsabilidad responsable, y lo vamos a hilvanar con el tema de Ucrania y Rusia. Y una cosa más, que creo que es muy importante y no podemos perderla de vista, Carlos, el asesinato o el atentado contra al-Zawahiri. Es fundamental, es mucho más importante de lo que podemos pensar. Me gustaría también escribir eso, yo escribiré un poco, mezclar las tres cosas, porque en el fondo están todas concatenadas. Sí, son puntos que van de una manera dentro del análisis que nos pudieras dar, Alberto. Y bueno, antes de despedir este enlace de Madrid, me gustaría pues comentarte que el día 27 estás convocado a una reunión, una ceremonia muy importante por tus 40 años, más de 40 años de carrera periodística, sobre todo en situaciones que han movido la economía mundial, porque de ahí dependen muchas cosas. El 27 de agosto te esperamos, Alberto, para recibir un doctor honoris causa por tu carrera muy, muy, muy importante. Ahí estaré, mi querido Carlos, y siempre muy agradecido por tanta deferencia. Yo me siento siempre muy arropado y de verdad que lo tomaré con mucha responsabilidad, con mucha humildad y me animará a seguir trabajando. Pues muchas gracias, Alberto. Y pues bueno, aquí tenemos la entrevista con Alberto de Madrid. Nos vemos para la próxima entrevista con los columnistas de Open Vision. Les recuerdo que este primer episodio de Open Vision Radio Podcast lo puedes escuchar en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, en el carro, en tu casa, en tus vacaciones. En cualquier momento que tengas tiempo los puedes sintonizar en todas nuestras redes sociales en OpenOCG. Vamos a corte. Esto es Open Vision Radio Podcast. Regresamos.